Hola, muy buenos días. Quisiéramos darle una cordial bienvenida, quisiéramos darle una cordial bienvenida a una charla técnica que está denominada como factores a considerar en la programación de riego de acuerdo al estado fenológico del cultivo de ciruelo europeo. Esto está en el contexto del programa de extensión e innovación de ciruelo europeo y les voy a dar una información importante, que esta actividad se va a encontrar grabada y va a estar disponible en la plataforma del programa de entrenamiento de ciruelo europeo y podrán interactuar enviando sus preguntas y comentarios en el botón de Q&A o preguntas y respuestas. Como les comentaba, esta charla técnica va a estar a cargo de Arturo Calderón, quien es ingeniero agrónomo con mención en fruticultura de la Universidad de Chile. Él es doctorado en horticultura y agronomía de la Universidad de Davis, en donde se especializó en el manejo fisiológico del estrés hídrico en cultivos frutales y de vides. Él también es un postdoctorado en métodos de evaluación biometeorológica de requerimientos hídricos en el Agricultural Research Service del USDA en California. Actualmente es académico del Departamento de Producción Vegetal en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción y dirige el Laboratorio de Relaciones Hídricas de los Cultivos Frutales, en el cual ha desarrollado proyectos de ciencias agrícola aplicada en riego deficitario en vides, arándanos, ciruelas, cerezos y kiwis, así como del impacto de las relaciones hídricas del uso de coberturas sobre huertos frutales. Además es consultor en riego fisiológico en viñedos y otras especies de importancia económica. Entonces dejo con ustedes a Arturo para que pueda compartir su charla. Muchas gracias. Hola Jessica, muchas gracias Hola. por la presentación. Vamos a compartir la pantalla. Ahí estamos. Ya, pues bueno, primero agradecer a UC Davis Chile por la invitación a dar esta charla dentro del programa de extensión e innovación en ciruelo europeo. Para mí siempre es un placer trabajar con UC Davis, que fue donde realicé mis estudios de posgrado y tengo parte de mis mejores recuerdos, así que muy agradado de estar acá. Hoy día vamos a conversar sobre los factores que uno debe considerar para la programación del riego, pero entendiendo de que el riego de cualquier especie tiene que estar, obviamente, programado de acuerdo a los estados fenológicos, porque nos da lo mismo distintos estados hídricos en cualquier momento de la temporada. Por lo tanto, vamos un poquito a ver cómo es la relación entre las prácticas de riego o el estado hídrico de la planta con los distintos estados fenológicos del ciruelo y que condicionan de cierta manera la rentabilidad en un huerto ciruelo europeo, considerando que esta rentabilidad está dada justamente porque estamos en una especie donde el principal destino, a diferencia de otros frutales, es la fruta para deshidratado. Entonces, eso genera ciertas particularidades con respecto a la programación de los riegos y también cómo se enfrenta a un escenario que es muy desafiante dentro de la agricultura, como es este cambio climático, en que ya no estamos hablando solamente de una mega sequía, sino que claramente de un cambio de clima, en donde sectores que eran de clima más bien mediterráneo, hoy día están enfrentando, o más bien están viendo sus huertos expuestos a un clima de condiciones más típicas de semiárido. Entonces, sin duda que eso va a impactar las prácticas de riego. Ahora, si uno tuviera que hacer una pregunta de qué depende el riego en ciruelos, uno podría tal vez decir de que depende de varias cosas. Hace 30 o 40 años atrás, cuando este cambio climático y esta disminución progresiva de las precipitaciones no era tan clara, el tema de disponibilidad de agua no era tan relevante. Y no era tan relevante para el caso del ciruelo europeo porque los ciruelos europeos comenzaron recién a expandirse de una manera importante a principios de los años 2000. Por lo tanto, no existía una gran superficie de ciruelo europeo y la disponibilidad de agua en la zona de producción de ciruelo europeo, que es la zona principalmente central de Chile, era relativamente más alta que lo que hay hoy día. Sin embargo, hoy día la disponibilidad de agua es claramente menor. Por lo tanto, hoy día cabe hacernos la pregunta, no solamente de cuánto debo regar en función, por ejemplo, de una demanda evaporativa o de un objetivo de la producción,
o siquiera un estado fenológico, sino que hoy día tenemos otro factor que es muy importante, que es tenemos o no tenemos agua para cumplir con esta demanda, para suplir esta demanda hídrica durante toda la temporada. Y en caso de tenerla o no tenerla, ¿cómo va a afectar a nuestra producción? El tema de la disponibilidad de agua claramente es muy relevante porque los estudios sobre cambio climático nos están contando de que lo que hoy día estamos viendo, que es una situación bastante compleja, en que vamos al año número 10 de una mega sequía, lamentablemente las perspectivas de mejora no son alentadoras. Y de cierta manera los modelos de cambio climático nos están estableciendo de que la temperatura del aire en Chile va a aumentar entre 1,5 a 2,4 grados Celsius de aquí a fin de siglo, y las precipitaciones van a tener disminuciones, todavía van a seguir experimentando disminuciones que van entre un 2 o un 9%, y si bien eso a lo mejor no es tanto, lo que es más preocupante es el diagnóstico sobre los reservorios de nieve, que nutren de manera muy importante nuestros embalses y nutren de manera muy importante con agua para poder regar. Ahora, como yo les comentaba, el ciclo europeo claramente es una zona donde, o donde se planta el ciclo europeo, es más bien la zona central de Chile. Una zona central que en realidad va justamente, abarca para el ciclo europeo desde Coquimbo hasta la región del Ñuble. Sin embargo, la mayor proporción del ciclo europeo está ubicado en la región metropolitana y en la región de O'Higgins. Más del 91% están en estas dos regiones. Y estas dos regiones, si nosotros agarramos esta zona central de Chile y vemos cuáles son las perspectivas desde el punto de vista climático, tenemos tres escenarios de un trabajo que hizo el colega Nicolás Bambach, que es agrometeorólogo también de UC Davis, en donde publicó este año algunas predicciones, algunas estimaciones con respecto a cómo el cambio climático va a afectar esta zona central, centro-norte de Chile, en dos escenarios, un escenario cercano y un escenario a fin de siglo. Y lo que nos podemos dar cuenta es que desde el punto de vista de las temperaturas promedio en esta zona, nosotros vamos a tener aumentos de hasta 4 grados Celsius con respecto a la situación de hoy día. Por lo tanto, si hoy día tenemos temperaturas medias de 12 grados anuales, vamos a subir hasta 16,1. ¿Qué trae con esto un aumento de las temperaturas? Trae generalmente disminuciones de la humedad relativa y también significa aumento de los déficits de presión de vapor, que de cierta manera nos condicionan la demanda hídrica atmosférica. Entonces nosotros vamos a experimentar de aquí a fines de siglo aumentos importantes de la evapotranspiración. Por lo tanto, los requerimientos hídricos de los cultivos van a aumentar. Desde el punto de vista de la disponibilidad de riego, se establece como promedio disminuciones del orden de un 8 a un 2%, y la verdad es que esto no es tan drástico ni es tan problemático como lo que pasa en la nieve. En la nieve a fin de siglo se establecen disminuciones cercanas a un 40%. Y este 40% es muy relevante, porque significa que vamos a tener menor disponibilidad de nieve en el futuro. Y esto obviamente va a condicionar la seguridad de riego de los cultivos. Entonces, uno cuando analiza una industria, un rubro, y un rubro que es tan importante para Chile como es el caso de la ciruela europea, el ciruelo europeo, tiene que pensar en la continuidad del negocio. Entonces la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos como industria para poder enfrentar a fin de siglo las condiciones climáticas de mayor demanda evaporativa y menor disponibilidad de agua para riego? ¿Estamos como industria preparados para poder enfrentar esto? Entonces, para preguntarnos un poco esto, para ver cómo la ciencia ha respondido a esta menor disponibilidad, de cierta manera nosotros nos podemos enfocar mucho en trabajos que ha hecho la Universidad de California desde hace ya mucho tiempo para enfrentar una sequía que a ellos les llegó tal vez un poco antes. Y esta sequía se enfrentó desde el punto de vista de un conocimiento acabado de la demanda evaporativa, de un conocimiento acabado del estado hídrico de las plantas, pero también enfocándose en escenarios de cierta manera. Escenarios que fueron experimentales en su momento y que hoy día en Chile ya no son experimentales. ¿Y cuáles son estos escenarios? Bueno, el ciruelo europeo es un cultivo que yo, cuando lo paso en mis clases de fruticultura acá en la universidad, les digo a los estudiantes que es como la oveja de la fruticultura. Porque de cierta manera la oveja uno entiende que puede sacar lana, que sería tal vez lo principal, pero puede sacar leche, de donde se puede producir queso,
y también se puede sacar carne. El ciruelo europeo, por lo tanto, se puede aprovechar por completo el animal. El ciruelo europeo es un cultivo vegetal en donde la cantidad de frutas desperdiciada es muy baja, justamente porque tenemos una producción que está orientada principalmente para deshidratados, pero durante los últimos años, los últimos 5 o 6 años, se ha abierto un nuevo nicho, que es el nicho de la producción en fresco. Entonces nosotros vamos a analizar dentro de esta presentación 3 escenarios, en donde tenemos un escenario que hoy día es de cierta manera recomendado por algunos de los asesores en ciruelo europeo, que es tener una producción, ojalá un 70% para producción en seco y un 30% en fresco, y un escenario número 1 en donde sí tenemos suficiente agua, que es un escenario que muchos productores, muchas productoras tienen hoy día en sus huertos, de contar con suficiente agua para una producción de 70% seco y 30% fresco. Ahora, tenemos casos también en donde hay productores que están ubicados en valles donde la disponibilidad hídrica no alcanza para cubrir todas las demandas de su huerto durante desde rotación hasta senescencia. Por ende, estamos en una situación donde está el mismo objetivo productivo, 70 seco, 30 fresco, pero sin suficiente agua para satisfacer la demanda de la temporada. Y vamos a estar en un tercer escenario, en donde no hay suficiente agua, pero además el 100% de la fruta está destinada para deshidratado, que es un escenario tal vez mucho más tradicional, pero que todavía hay algunos huertos que lo mantienen, y por ende es importante considerar, bueno, cómo manejar un huerto bajo estas características. ¿El manejo será el mismo que para los escenarios anteriores? Bueno, vamos a ver. El primer escenario que yo les quiero plantear es el escenario de que si hay suficiente agua, tenemos suficiente agua para satisfacer la demanda, y la producción se orienta a un porcentaje mayoritario para deshidratado y un porcentaje menor de 30% para fresco. Una estrategia convencional para poder regar sería seguir 100% de la demanda evaporativa. En otras palabras, nosotros tenemos una demanda evaporativa del huerto y nosotros lo que queremos es suplir ese 100%. Esta demanda evaporativa, desde el punto de vista de la evapotranspiración acumulada, que es la forma como nosotros podemos evaluar la demanda evaporativa en el tiempo, establece que, por ejemplo, para una zona, y esto es un ejercicio que se hizo con datos de la temporada pasada, para una zona como Rengo, que está aquí graficada, nosotros podríamos establecer que desde septiembre hasta mayo, la demanda evaporativa calculada utilizando coeficientes de cultivo validados y obtenidos por la Universidad de California para huertos en densidades relativamente bajas, 500 a 400 plantas por hectárea, conducción en vaso o en eje, son del torno de los 7.000 hasta 8.000 metros cúbicos por hectárea. Entonces, bajo esa perspectiva, si nosotros tenemos 7.000 a 8.000 metros cúbicos por hectárea, necesitamos obviamente tener esa disponibilidad y nos fijaremos en la demanda, la evapotranspiración, y para esto necesitamos ciertos requisitos. Si nosotros queremos regar para satisfacer una demanda, tenemos que ser muy cautos en cómo estimamos esa demanda hídrica. Ahora, para estos requisitos, para poder establecer esto, como primer requisito está tener una estación meteorológica de referencia. Y ayer Jessica compartió algunas preguntas donde se consultaba qué elementos técnicos o tecnológicos se empleaban en este rubro del cielo europeo, en la base de datos que tiene UC Davis Chile, para monitorearse el riego. Y dentro de las que salieron, y vamos a ver después al final de la presentación algunos de estos resultados y algunas preguntas que tiene Jessica, aparecía de que habían varios productores o productoras que utilizaban estaciones de referencia. Ahora, la pregunta aquí es que para poder realmente medir con precisión y robustez la demanda evaporativa, no basta con tener una estación meteorológica, sino que basta tener una estación bien instalada. Y en este caso, una estación bien instalada tiene ciertos requerimientos que no tienen que ver con el equipamiento, no tienen que ver tampoco con muchas veces el lugar geográfico donde la instalo, sino que el sitio dentro del huerto y las condiciones del sitio. Una gran cantidad de las estaciones meteorológicas que se instalan en huertos están instaladas o en el huerto o cerca de las casetas de los guardias o de las oficinas centrales de las agrícolas. Esta situación genera fenómenos que se conocen, por ejemplo, como advección. Cuando está una estación meteorológica instalada cerca de un camino, el camino se calienta mucho más el aire que está en el camino que el que está en la estación meteorológica. ¿Por qué? Porque la ecuación de Penman-Montis, que está hecha para estimar la evapotranspiración de referencia, establece de que la estación meteorológica debe estar
en el medio de un prado, en el medio, coloquialmente, de una cancha de baby fútbol, una cancha de polo, o una cancha de tenis de césped, pero en el fondo es pasto. Un prado que tenga cierta altura y que no tenga ningún tipo de estrés biótico o abiótico. Este requerimiento también establece que la distancia mínima que debe haber entre la estación y un camino o una construcción debe ser por lo menos entre 70 a 100 metros. Y cuando uno instala una estación meteorológica al lado de un camino o al lado de una edificación, este aire caliente se traslada por los flujos turbulentos hacia la estación y la estación puede terminar generando errores en la evapotranspiración que se han cuantificado con estudios científicos entre un 30 y un 40%. ¿Qué significa un 30 o 40%? Significa que estas 7.000 o estos 8.000 metros cúbicos que yo estoy calculando como demanda terminan siendo cerca de 12.000 metros cúbicos. Entonces, en un contexto donde el agua no me falta, tal vez yo me podría dar el lujo de poder regar no con 8.000, sino que con 12.000 metros cúbicos. Sin embargo, tenemos que entender de que la respuesta que tiene la planta al sobreriego probablemente no es positiva, porque las plantas al sobreregar empiezan a generar muchos más costos. Empiezan a generar costos, por ejemplo, lixiviación de nutrientes, mayor presión de malezas, mayor presión de enfermedades, y junto con esto las plantas pueden sufrir procesos de anegamiento, particularmente aquellos huertos que están establecidos en suelos blanco-arcillosos o arcillosos. Ahora, otra cosa muy importante es que contemos con coeficientes de cultivo que estén validados para el tipo de producción que tenemos. Y conversábamos con Jessica justamente antes de esta charla de, bueno, ¿cuál es el coeficiente de cultivo que tenemos que utilizar? Porque hoy día hay una gran disponibilidad de coeficientes de cultivo. Los que tenemos que utilizar son aquellos que han sido validados científicamente. Y nosotros hemos aprendido con esta pandemia que la validación científica es sumamente importante. Cuando uno trabaja con entes vivos, la validación científica lo que hace es justamente tener un grado de certeza suficientemente alto que demuestre de que lo que yo estoy haciendo es real, que no es por suerte, que no es al azar. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo al seguir un coeficiente de cultivo que está validado, como los que están publicados en el manual de producción de ciruelo europeo de la Universidad de California, que yo se los muestro que está acá, y que son los coeficientes de cultivo que se están promoviendo por parte de UC Davis Chile, son coeficientes de cultivo que están validados con estudios serios y robustos durante mucho tiempo. Por lo tanto, estos coeficientes de cultivo, que están adaptados para condiciones de huertos de baja densidad, conducidos en vaso o en eje, baja densidad estamos hablando de 500 plantas por hectárea, 400 a 500, estos coeficientes de cultivo nos permiten con robustez poder estimar la demanda de los huertos. Entonces necesitamos estos dos ingredientes para poder decir efectivamente que ustedes están regando para satisfacer la demanda, y si no están las estaciones bien instaladas, podemos cometer el error de sobreregar. Ahora, estos coeficientes de cultivo obviamente no son estables durante toda la temporada. Los coeficientes de cultivo lo que reflejan es la relación entre la evapotranspiración de un cultivo, en este caso ciruelo europeo, con relación a la evapotranspiración de un pasto, que es donde yo tengo la estación de referencia. Ojo, un pasto, no un sector seco, no un sector de un camino, no un huerto frutal, sino que un pasto, un prado, una cancha de fútbol. Y estos coeficientes de cultivo, si nosotros los graficamos utilizando un poco la misma gráfica, el mismo ejemplo que les di anteriormente para Rengo, podemos establecer de que tiene un área que es verde, que es donde pasamos de 0,45 hasta prácticamente 1, y es que básicamente refleja el aumento o el tamaño de la planta, cómo el follaje va cubriendo el suelo. Mientras mayor sea la cobertura de follaje, más se acercará a la evapotranspiración del huerto a la evapotranspiración del pasto, que tiene cobertura total. Entonces nosotros, si estamos en la incertidumbre de repente de que nos llega varios coeficientes de cultivo para ciruelos europeos, para cerezo, para cualquier otro cultivo, tenemos que pensar de inmediato de que lo que nosotros queremos es tener un cubrimiento, ojalá, lo más completo del suelo para poder cosechar más luz y producir más. Y si esto es el caso, si hay mucha intercepción de radiación solar, el coeficiente de cultivo que más nos sirve es aquel que llegue a un valor cercano a 1. Si tenemos un huerto, por ejemplo, de súper alta densidad, que hoy día ya se está introduciendo en Chile, obviamente cuando tenemos entrileras de 3 metros, bajo esa perspectiva, probablemente los coeficientes de cultivo no van a llegar a 1, porque no existe un cubrimiento completo de parte de estas plantas conducidas en setos del suelo. Por lo tanto, estos coeficientes de cultivo desarrollados por la Universidad de California no serían aplicables para
situaciones de huertos de súper alta densidad, en donde se deberían generar nuevos coeficientes de cultivo. Pero en Chile, la mayor parte de los cultivos están hechos en un sistema que es un poco más tradicional. Y esto contempla 400 a 500 plantas por hectárea y contempla sistemas de conducción como los antes mencionados, donde estos coeficientes de cultivo están validados. Una vez que el crecimiento vegetativo ha disminuido su importancia, los coeficientes de cultivo se estancan de cierta manera, justamente porque no hay mayor cubrimiento de la planta del suelo. El follaje ha dejado de cubrir el suelo, se mantiene esto constante hasta que después de cosecha, la misma cosecha comienza a botar un número no menor de hojas y también el proceso de senescencia comienza también a ocurrir, en donde se empiezan a cerrar los estomas, la transpiración de las plantas disminuye y también las hojas comienzan a caer y con esto el cubrimiento del suelo comienza a ser menor. Entonces, este gráfico, que es un gráfico de referencia, les muestra a ustedes de que claramente el riego durante la temporada responde a fenologías distintas, por lo tanto es importante saber cómo esta máxima demanda se establece para distintos estados fenológicos. De cierta manera, los coeficientes de cultivo parten para los ciruelos europeos con valores cercanos a 0.4, 0.45, y terminan en la etapa más o menos en caída de pétalos, desde brotación hasta caída de pétalos, con coeficientes de 0.84. O sea, nos falta un 16% para llegar a un cubrimiento completo del suelo y muy cercano a 1. Estos coeficientes de cultivo en esta primera etapa, que va desde la floración hasta el inicio ya de la brotación y con la ocurrencia de la aparición de brotes y el desarrollo de hojas, está justamente mostrándonos de que existe una tasa muy alta de cubrimiento del suelo y por ende los coeficientes de cultivo y la demanda hídrica va a aumentar. Ahora, no solo aumenta porque los árboles comienzan a cubrir más el suelo, sino porque también las temperaturas comienzan a subir y la humedad relativa comienza a bajar. ¿Qué vemos nosotros en la zona central? Bueno, ya que existen algunas diferencias y también hemos conversado bastante en el grupo de WhatsApp sobre los rompedores de dormancia. Y se habla de huertos con o sin cenamida. Y cómo huertos con aplicación de estos rompedores de dormancia pueden estar un poco adelantados. ¿Qué significa que se adelanten los huertos? Significa básicamente que una demanda, por ejemplo, que yo podría establecer a inicios de octubre en 0.7, por dar solamente un número, un coeficiente de cultivo 0.07, si tengo una fenología adelantada, producto, por ejemplo, del uso de rompedores de dormancia, voy a tener en vez de 0.7 a lo mejor 0.8. O a lo mejor alcanzaré este 0.9 o este 1 antes que cuando no se utilizan. ¿Y qué significa alcanzar coeficientes de cultivo más altos anticipadamente? Que la demanda hídrica también comienza a ser más elevada anticipadamente. Por lo tanto, no solamente tenemos que fijarnos en la fenología natural que pueda presentar estos coeficientes de cultivo, sino que tenemos que siempre validarlos de acuerdo a nuestra experiencia en el campo, entendiendo que el coeficiente de cultivo más alto responde a un cubrimiento completo o semicompleto del suelo bajo estos sistemas de huerto tradicional. Acá tenemos en septiembre la época de floración, el cubrimiento del suelo no es muy alto, por lo tanto es normal que los coeficientes de cultivo estén entre 0.4 y 0.6, mientras que cuando ya ha florecido, ha comenzado la brotación, existe un crecimiento importante de brotes anuales, nosotros tenemos un aumento y llegamos a coeficientes de cultivo 0.7, 0.8. Ahora, una vez que nosotros pasamos esta etapa y ya definimos de cierta manera nuestra brotación, ya definimos una copa que es abundante, los coeficientes de cultivo llegan finalmente a un valor que es muy cercano a 1 y que es muy cercano a un cubrimiento completo del suelo. Y esta etapa, en que tenemos un cubrimiento prácticamente completo del suelo, con copas que son bastante globosas y cuya intercepción de luz está más bien sucediendo en las capas más exteriores de la copa, llegan obviamente hasta la época de cosecha. Y estos coeficientes además son máximos porque nosotros tenemos justamente una época que está desde diciembre aproximadamente hasta fines de febrero o marzo, en donde tenemos también altas demandas evaporativas. Recordemos que en esta época nosotros todavía tenemos radiaciones solares muy altas y también temperaturas muy altas hasta bastante entrado el otoño. Por lo tanto, la demanda evaporativa suele ser muy importante.
Y como les decía, ¿por qué? Porque nosotros ya hemos alcanzado, en este escenario que tenemos suficiente agua, como hemos tenido suficiente agua y hemos regado en función de las demandas máximas, hemos tenido un muy buen vigor. ¿Y qué nos ha dado este muy buen vigor? Nos ha dado copas grandes que si nosotros miramos desde arriba con un dron, vamos a dar cuenta que los claros, por ejemplo en este huerto tradicional, son muy pocos. Por lo tanto, el coeficiente de cultivo que tenemos de un huerto tradicional se asemeja mucho a un prado donde el cubrimiento es completo. Si nosotros vemos esto desde el cielo, vamos a ver que esto es prácticamente un césped. Por lo tanto, es muy obvio que los KC sean muy similares. El KC 1 establece que la evapotranspiración del césped es muy similar a la evapotranspiración del huerto. Ahora, si hay suficiente agua, nosotros, al regar en función de la demanda, lo que debemos esperar es que la planta manifieste un estado hídrico óptimo. Entendiendo un estado hídrico como la medición de estrés hídrico. Y vamos a hablar un poco de estrés hídrico. ¿Qué es el estrés hídrico? Básicamente, para quienes a lo mejor este concepto todavía les sea un poco elusivo, el estrés hídrico en plantas es muy similar al estrés hídrico en humanos. Los humanos nos hemos estresado, y lo hemos visto en esta pandemia, que hemos estado muy estresados, y este estrés, cuando uno lo busca en internet, se define como una sensación de tensión física o emocional frente a una demanda y que en cantidades excesivas puede ser dañino para la salud de las personas, pero que en ciertos momentos este estrés también puede ser beneficial. Y si ustedes buscan una definición de estrés, eso es lo que va a aparecer. Para el caso de las plantas, primer concepto, es una tensión física o emocional. Para el caso de las plantas, el estrés se grafica como una tensión física, porque el estrés es la tensión a la que está el agua dentro de una planta. Y se mide con un aparato que es la bomba de Cholander o la cámara de presión, que muchos de ustedes también respondieron en esta breve encuesta que se hizo el día de ayer, que la utilizaba. El agua es como un elástico que está dentro de la planta. Y mientras más demanda yo tenga y mientras más seco esté el suelo, más se va a tensar este elástico que está hecho de agua. Eventualmente, si la tensión es muy alta, tal como un elástico, que se va tensando, tensando, tensando infinitamente, el elástico va a romperse. Ese proceso se llama cavitación y significa la deshidratación y la imposibilidad de las hojas de poder hidratarse a tiempo al momento que éstas se deshidratan. Porque al romperse el elástico, se rompe la capacidad de nosotros ir tirando el agüita que está de las raíces hacia las hojas. Eso se mide con la bomba de Cholander y se mide con unidades de presión. Cuando nosotros regamos con suficiente agua para satisfacer la demanda, como lo hemos hecho hasta ahora, lo que nosotros esperamos, y acá vamos a ver datos que son reales, que nos ha facilitado Andrés Olivo de Agrícola Río Peumo, donde hacen una evaluación muy precisa del estado hídrico de sus plantas. Vamos a ver que cuando uno riega en función de la demanda, podemos establecer que este 100% de aplicación de TC son aproximadamente 8.500 metros cúbicos por hectárea. Esto obviamente depende de la estación, depende de cuán seco sea el verano, cuán caluroso sea el verano y cuánto desarrollo de follaje hemos logrado. Pero podemos establecer que son entre 8.000 y 8.500 metros cúbicos. Y el estado hídrico medido con la bomba de Cholander debe estar entre menos 0,7 y menos 0,5 megapascales, llevado a otras unidades entre menos 7 o menos 5 bares. Esto se mide con la cámara de Cholander y establece de ciertas formas como la presión sanguínea, pero esto en este caso de la planta. Con una presión en la planta o una tensión que está entre menos 7 bares y menos 5 bares o menos 0,7 megapascales y menos 0,5 megapascales, nosotros durante toda la temporada nos aseguramos de que la planta está en un óptimo estado. Ahora, este óptimo estado nos va a traer ciertas características, porque obviamente al estar relacionado con el estado fenológico, nosotros tenemos que pensar de que el mantener una planta con un estado hídrico óptimo va a afectar los procesos que están ocurriendo durante la temporada. ¿Y qué es lo que ocurre durante la temporada cuando nosotros tenemos suficiente agua? Bueno, partimos con floración, partimos con un crecimiento activo de raíces en septiembre, y también partimos con, un poquito ya más avanzado septiembre, con la aparición de hojas, con la aparición de brotes, con tasas de elongación. Cuando nosotros tenemos un estado hídrico óptimo, la planta básicamente está trabajando bajo un estado en que la fotosíntesis es máxima, pero también el turgor celular es máximo. ¿Y qué es el turgor celular? Básicamente es la presión que tiene que haber dentro de las células
que genera que las células vegetales aumenten en tamaño. Cuando nosotros tenemos estados hídricos óptimos, este turgor es máximo, y este turgor máximo significa que nosotros vamos a tener un buen crecimiento de raíces, vamos a tener un alto vigor, y este alto vigor va a generar, por supuesto, copas bastante grandes y altos porcentajes de sombreamiento. Por lo tanto, cuando nosotros regamos abundantemente, estamos alimentando también el desarrollo de un huerto muy vigoroso. Ahora, este huerto muy vigoroso, cuando nosotros aplicamos esta cantidad de agua, se puede producir algunos problemas. Algunos de estos problemas puede ser un excesivo sombreamiento. Excesivo sombreamiento que va a estar en este momento a lo mejor generando más de alguna dificultad, por ejemplo, con procesos como la polinización, la fecundación, el desarrollo del embrión, y tenemos acá la típica curva de crecimiento doble sigmoidea, que es justamente la que representa el crecimiento de las ciruelas, en el caso del ciruelo europeo. Tenemos una primera etapa, que es la etapa más relevante desde el punto de vista del calibre, y que es la etapa donde se produce crecimiento por división celular durante el primer mes, desde cuaja en adelante, y también por elongación. Son dos procesos que ocurren a la par. Sin embargo, la división es más importante, pues nos determina el número de células que vamos a tener en este fruto. Cuando nosotros terminamos este proceso, ya hemos generado dentro del huerto una determinación de tamaño que está entre un 60 hasta 70%. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos con el estado hídrico, con el riego en esta etapa, va a ser fundamental para obtener un buen calibre durante, al final de la cosecha. Ahora, no solamente nos va a condicionar el calibre, sino que también nos va a condicionar la producción de fruta para la siguiente temporada. Porque para el caso del ciruelo europeo, estudios hechos en California por allá por los años 80, establecieron con mucha precisión, con microscopía y fotografías, cuándo eran los momentos de iniciación, de inducción, iniciación y diferenciación floral. Y han establecido que esto ocurre más o menos cercano a la época de pinta, cuando la fruta comienza a cambiar de color. En este momento, los primordios foliares que están dentro de las yemas comienzan a desarrollarse o comienzan a generar un estímulo que transforma en primordios florales y se comienza con el proceso de diferenciación, inducción y diferenciación, que va a terminar con fruta para el próximo año. Si nosotros llegamos a este momento con el riesgo de tener excesiva agua, obviamente vamos a afectar no solo la calidad de la fruta, sino que también la inducción para la próxima temporada. Posteriormente, tenemos procesos como la maduración, que ocurre desde el cambio de color hasta cosecha, y también al final, en post cosecha, el crecimiento de raíces. Nosotros, como yo les comentaba, en esta primera etapa, ¿qué tenemos que esperar como respuesta a la falta de estrés hídrico? Tenemos que esperar una buena floración, una buena cuaja y altos rendimientos con altos calibres. En el caso que le estemos atinando a la cantidad de agua correcta. Nuevamente, si tenemos la estación mal ubicada, estamos gastando mucha plata en comprar estaciones, estamos gastando muchos recursos en sacar los datos y estamos generando datos que son erróneos, están errados en un 30-40%, con la posibilidad de sobreriego. Entonces, nosotros podemos tener sobre 10 toneladas por hectárea seco cuando tenemos un buen riego adecuado a las necesidades en esta primera etapa. Ahora bien, cuando llegamos a envero, lo que nosotros esperamos entre cuaja y envero es esta alta tasa de división y elongación celular. Por lo tanto, al llegar a este momento, al momento de cambio de color, nosotros debemos esperar que con un buen riego tengamos un adecuado tamaño, hayamos ya completado la mayor parte del potencial de crecimiento de nuestro fruto, y además empecemos a generar también una buena entrada en la maduración, lo cual va a generar obviamente una buena toma de color y una buena acumulación de sólidos solubles. Ahora bien, ¿qué riesgo hay cuando uno riega para satisfacer la máxima demanda? Por ejemplo, el riesgo de sobreregar y este sobreriego que genere excesivo turgor. El excesivo turgor significa entonces que nosotros no solo vamos a tener una presión dentro de la célula suficiente, sino que excesiva. Y la célula, en vez de crecer normalmente, va a crecer excesivamente. Y cuando una célula vegetativa crece excesivamente, lo que estamos generando es sombreamiento. Y sombreamiento significa baja inducción, sombreamiento significa que la mayor intercepción de luz está en la copa, la parte aérea de la copa, más de arriba de la copa. Esto significa que la mayor cantidad de fruta y de mejor calidad, la más dulce, de mejor calibre, y la mayor cantidad va a estar ubicada en la parte más externa, más de arriba de la copa, y no tanto en la interna,
lo cual obviamente desfavorece, por ejemplo, la producción en fresco, porque la producción en fresco requiere de cosecha manual, por lo tanto va a ser muy difícil para las cosecheras sacar fruta a la altura de ellos, porque la mayor calidad de fruta va a estar arriba. Entonces, de cierta forma, estamos perdiendo una muy buena calidad para fresco, producto de un excesivo vigor que se ha inducido por un excesivo turgor, que es cuando uno cae, por ejemplo, en situaciones de sobreriego. Además, existen desórdenes fisiológicos que están asociados a condiciones de excesiva humedad, poca ventilación y poca exposición de la fruta al sol, como es el caso del cuerudo, que es un desorden fisiológico en donde la cutícula no se desarrolla completamente y se genera este rácer, que obviamente desde el punto de vista de la fruta fresca es absolutamente detrimental, no es una fruta que se pueda vender, y desde el punto de vista de la fruta deshidratada también se genera una deshidratación que a la vista el cuerudo no es adecuado, por lo tanto es fruta que no tiene ningún fin, es fruta que es descartada. Por lo tanto, es interesante, es importante mantener turgores relativamente estables y no excesivos. Por lo tanto, el sobreriego no es algo adecuado. ¿Cuál es el otro riesgo? El otro riesgo es que tal vez las evaluaciones de evapotranspiración que nosotros hagamos no sean las adecuadas y nos caigamos en la otra situación, que es la situación de estrés hídrico. Ahora, si no tenemos estrés hídrico en embero, vamos a tener un adecuado desarrollo del embrión, que es en la etapa número 2, que está acá, y esta etapa número 2 tiene un muy bajo impacto en el crecimiento de la fruta y tiene bajo impacto en la maduración, por lo que en este momento estamos desarrollando un embrión. ¿Dónde sería realmente importante que desde este momento no tuviéramos estrés? Es realmente importante si nosotros estuviésemos generando un manejo genético en donde quisiéramos tener un cruzamiento y donde quisiéramos obtener plantas, por ejemplo, para desarrollar portinjertos o quisiéramos desarrollar nuevas variedades. Obviamente en esta etapa sería muy importante tener buenas semillas si es que queremos tener variabilidad para generar estas selecciones nuevas. Pero de no ser así, esta etapa es relativamente insensible, o no tan sensible más bien, al estado hídrico. Ahora, cuando nosotros cambiamos muy drásticamente en embero el estado hídrico, y tenemos, por ejemplo, un suelo que está muy seco, y pasamos rápidamente a un suelo que está muy húmedo, y la planta pasa de una condición en que la planta está estresada hídricamente, y rápidamente la pasamos a una condición de no estrés, ese cambio rápido puede generar algunos problemas. ¿Qué problemas puede generar? Bueno, puede generar, por ejemplo, excesivo turgor, que se produce justamente por fallas de un ajuste osmótico dentro de las células de la fruta, y genera un fenómeno que es conocido, muy conocido en cerezas, que es la partidura. Partidura que siempre es asociado más bien a fenómenos de lluvia, pero que quienes hayan tenido contacto con productores de cereza, por ejemplo, en el norte, saben muy bien que cuando allá no llueve durante la época de maduración de la cereza, y sin embargo pueden llegar a tener hasta 50% de fruta partida. Y eso obviamente está asociado a condiciones de cambio en la forma de regar y no por lluvias repentinas. En el ciruelo ocurre lo mismo, y esto está documentado también desde hace más de 25 años por los primeros trabajos que desarrollaron en UC Davis, particularmente el equipo del profesor Ken Shackle, quien también ha tenido la fortuna de exponerles a ustedes en ocasiones anteriores. Ahora bien, si nosotros en la última etapa, que es la etapa número 3, tenemos una condición óptima sin estrés hídrico y sin sobreriego, vamos a tener entonces altos calibres, porque en esta etapa solamente necesitamos turgor que va a inflar nuestras células con agua. Vamos a tener altas tasas de elongación celular en las células del pericarpio, y vamos a tener un adecuado también suplemento de carbohidratos. Tendremos fruta turgente y con suficientes carbohidratos para poder colorear la fruta, para poder darle sólidos solubles y generar una buena firmeza. Entonces tendremos frutas de muy buena calidad. Y este es un escenario, obviamente, que nosotros tenemos de una situación óptima. Nosotros hemos hecho todo bien, hemos regado bien, tenemos un buen sistema de riego, tenemos un buen sistema de monitoreo de la evapotranspiración, por lo tanto, lo que podemos obtener es un buen rendimiento, una buena calidad y uniformidad en la producción de fruta de calidad año tras año. Obviamente acá no estamos considerando manejos ni heladas ni nada por el estilo. Ahora, los riesgos nuevamente son, por ejemplo, el riesgo de tener mucho turgor. Y cuando tenemos mucho turgor, lo que se ha visto en distintas especies frutales es que puede haber una alta desuniformidad de madurez. Cuando la fruta tiene mucho turgor, existe mucho crecimiento, muchas veces también está asociado a condiciones de mucho sombreamiento, existe una desuniformidad lumínica bastante importante dentro de la copa, y esto significa potenciales retrasos en madurez
por esperar a la fruta que coseche, en la que la fruta tome color, que la fruta alcance un grado de madurez, y esto puede significar que haya fruta muy sobremadura y fruta en buen estado de madurez. Y eso puede generar, por ejemplo, con fruta sobremadura en ciruelo, problemas de alta caída de fruta. Fruta que además, por su baja firmeza, es fruta que no puede ser cosechada una vez que ha caído el suelo, además, porque más allá de la contaminación con el suelo, también se revienta en el suelo. Entonces, hay que tener mucho ojo con el sobreriego. Ahora, este es un escenario 1, donde es todo ideal. Tenemos suficiente agua, estamos regando bien, estamos midiendo con la Cholanda que tenemos un estado hídrico óptimo, que está entre menos 0,5 y menos 0,7 y menos 0,5 megapascales. Ahora, ¿qué pasa si no hay suficiente agua? Ahora, y si queremos producir 70% seco y 30% fresco. Bueno, esta pregunta se le hicieron al año 2000, investigadores de UC Davis, e hicieron un experimento bien interesante. Primero dijeron, bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos una situación sin estrés hídrico, donde tenemos las plantas en este estado de referencia durante toda la temporada? ¿Qué pasa si no tenemos agua? Y no tenemos agua desde más o menos la época cercana a Pinta en adelante, que para nosotros corresponde más o menos a diciembre, enero, dependiendo de la zona geográfica, y en esta época de Pinta nosotros encontramos justamente problemas que están relacionados con una baja disponibilidad de agua de riego, producto de una excesiva demanda, que es cuando más demanda nosotros tenemos de parte de la atmósfera. Bueno, se puede desarrollar un estrés hídrico que es, o puede ser, cercano a los menos 1,4 megapascales, o sea, el doble de estrés de lo que nosotros tendríamos en una situación con abundancia de agua. Ahora, ¿qué pasa si realmente la abundancia de agua es muy baja y generamos un estrés tardío que está en menos 1,8 megapascales? O sea, 3 veces más el estrés. 2 veces más el estrés que lo normal y 3 veces más el estrés que lo normal en cosecha. Bueno, lo primero que se dieron cuenta es que cuando nosotros terminamos la temporada con estos valores de estrés, cuando regamos óptimamente, nosotros podemos tener un rendimiento fresco en óptimas condiciones de hasta 40 toneladas fresco, que significa en seco 14 toneladas por hectárea, con una conversión de fresco a seco de 3.0 y una cantidad de agua aplicada de 7.370 metros cúbicos para esas 2 temporadas. ¿Qué significa en promedio llegar a un nivel de estrés de menos 1,4 en cosecha? Significa rendimientos en fresco similares a los obtenidos con un riego óptimo, en que las plantas no han estado estresadas. O sea, llegando a estos valores de estrés máximos en cosecha, nosotros podemos mantener el rendimiento en fresco, lo cual es una buena noticia desde el punto de vista de la producción en fresco, porque podemos mantener, si nosotros quisiéramos producir 100% fresco, nosotros podemos mantener la producción 100% fresca utilizando esta estrategia de riego deficitario. Ahora, ¿el rendimiento en seco cómo anda? Exactamente igual. Los mismos 14 toneladas, por lo tanto, es una estrategia que sirve o serviría para poder mantener las producciones en fresco y en seco, con conversiones ligeramente superiores, o sea, gastamos menos energía o tiempo en secar la fruta, y con aplicaciones de agua que están más o menos entre 3.000 metros cúbicos menos que una aplicación normal. Entonces, esta estrategia número 2, donde desarrollamos un estrés hídrico moderado al final de la temporada, sin duda nos puede ayudar a cumplir con los objetivos productivos de producir para fresco y producir para seco, gastando menos agua y también teniendo una buena conversión. Ahora bien, esto la verdad es que solamente nos dice que podemos seguir una estrategia. ¿Se puede hacer en la vida real? Bueno, en la vida real, este déficit moderado, desde el punto de vista de la evaluación del estrés hídrico, debería lucir así. Acá nosotros tenemos un estado que es de referencia, que es el que estaba acá, que es 100% de la ETC, y que nosotros habíamos visto que era cercano a los 8.500 metros cúbicos por hectárea, con datos de Agrícola Río Peumo. Cuando nosotros tenemos datos muy similares de la Universidad de California, la utilización de un régimen de estrés hídrico moderado severo, lo que genera son estados hídricos que van desde menos 0,5 megapascales al inicio de la temporada y que bajan, como manteniendo una especie de triángulo rectángulo, hasta llegar a cosecha con menos 1,5 megapascales. Es esta la estrategia de la Universidad de California que se ha desarrollado. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos aplicar este tratamiento, esto está ligado necesariamente a una medición con la bomba de Cholander que nos permita
en estas fechas, que corresponden a estados fenológicos, cumplir con estos niveles de estrés hídrico. Esto es lo que está validado y esto es lo que nos permitiría mantener la producción en fresco, mantener la producción en seco y tener un buen ahorro de agua. Está de los 8.500 hasta los 5.100, 5.000 metros cúbicos por hectárea. Ahora, para esto nuevamente necesitamos hacer la medición de estrés hídrico. Y para esto nosotros necesitamos utilizar alguna herramienta que sea robusta. Y la herramienta más robusta que existe hoy en día para evaluar estrés hídrico es la cámara de presión o la bomba de Cholander, que es el aparato que se utiliza internacionalmente tanto en investigación como en producción. El ahorro que podemos tener, ahorros de agua cercanos a un 30-40% y mejores tasas de conversión fresco a seco, lo cual establece o menores costos de secado cuando uno seca en hornos, en convectores, o puede establecer también menores tiempos de secado si uno seca en canchas. Ahora, ¿cuál es el escenario número 3? El escenario número 3 es que definitivamente no tengamos suficiente agua y por lo tanto, al no alcanzarnos el agua para poder satisfacer, por ejemplo, la primera etapa de crecimiento del fruto, nosotros sí vamos a haber afectado el calibre, sí vamos a haber afectado el calibre en fresco, pero podemos no haber afectado el calibre en seco. Y esa fue la tercera estrategia que se plantearon en UC Davis, un estrés hídrico, en este caso ya más que moderado, más bien severo. Y este estrés hídrico moderado severo, la verdad es que lo que genera es que las producciones en fresco disminuyen desde 40 toneladas por hectárea aproximadamente hasta 36, o sea, 4 toneladas por hectárea menos, lo cual equivaldría, en el caso, obviamente es una producción que es menor y por lo tanto no es algo que nosotros quisiéramos. Un rendimiento en seco de 13, que es exactamente estadísticamente la misma letra, significa que es lo mismo. Por lo tanto, esta estrategia de manejo, de tener plantas suficientemente secas para llegar a menos 1,8 megapascales, de cierta forma nos asegura un mal rendimiento en fresco, porque se ha disminuido en 4 toneladas por hectárea, pero un buen rendimiento en seco, similares a tenerlo incluso regado en forma óptima. La ventaja de esta estrategia de riego moderado severo es que a pesar de que disminuimos el rendimiento en fresco, generamos realmente una mejor conversión fresco-seco, que es más importante, y un mayor ahorro de agua. Este mayor ahorro de agua es muy considerable y es muy importante en zonas donde no hay agua suficiente. Aquí se pasó de 7.000 metros cúbicos por hectárea a 3.000 metros cúbicos por hectárea. Ahora, esto fue hecho en California, bajo condiciones comerciales, pero en un estudio científico. ¿Se puede esto aplicar en la vida real? Bueno, ya que nuevamente recurrimos a estos colaboradores de Agrícola Río Peumo, que nos han facilitado estos datos de manera muy generosa, y nos damos cuenta que ellos sí ocupan la línea de California para regar. Aquí tenemos el déficit severo, y el déficit severo significa claramente regar menos que el 100% de la evapotranspiración, y significa utilizar un riego deficitario que va desde floración hasta cosecha, de valor de menos 0,5 megapascales acá, hasta, en este caso, menos 2 megapascales. O sea, muy estresado. Nuevamente, para lograr los desarrollos que nos permitan tener estos valores, lo que necesitamos no es solamente estresar la planta, sino que seguir esta forma de estrés, que es básicamente tratar de mantener la planta con este estado hídrico en los distintos eventos fenológicos. Cuando nosotros superamos esto, tiene que haber aplicación de agua y eventos de riego, que son los pics que nosotros vemos acá cuando suben. Por lo tanto, la receta californiana para el riego deficitario, controlado en ciruelo, no es solamente dejar de regar, no es un riego deficitario descontrolado, sino que es controlado manteniendo estos estados hídricos en los distintos eventos fenológicos para el huerto de ciruelo europeo. Y con esto podemos llegar a ahorros muy importantes de agua. Ahora, ¿qué esperar con una estrategia como esta? ¿Tiene una buena respuesta comercial? Bueno, lo que podemos esperar son similares rendimientos en seco, pero diferentes rendimientos en fresco, ya lo vimos. Ahorros de agua que pueden llegar hasta un 50% con respecto a la máxima demanda. Y obviamente menores costos de secado. Ahora, ¿cómo lo vemos esto desde el punto de vista de la aplicación de agua? Acá tenemos, en la Agrícola Río Peumo tienen 24 sectores de riego. Antiguamente ellos regaban con cantidades de agua que estaban cercanas a los 8.500 metros cúbicos por hectárea, que era el 100% de la evapotranspiración, y gracias al uso de un monitoreo constante con la bomba Cholander y de seguir esta línea de estrés californiana, han logrado ahorros de cerca de un 44% del agua total aplicada,
y pasando de 8.340 metros cúbicos por hectárea hasta 4.600, 4.700 metros cúbicos por hectárea. O sea, un ahorro muy, muy considerable. Ahora, ¿cómo afecta esto la calidad o la productividad de la fruta? Bueno, acá nosotros tenemos algunos datos históricos y tenemos los rendimientos del agrícola, y vemos nosotros que los rendimientos históricos, salvo acá, que si no me equivoco cayó una helada, están en torno a las 10 toneladas secas al año. Acá tenemos los rendimientos en seco. En azul están las temporadas donde se regaban 8.300, 8.500 metros cúbicos por hectárea. En verde están ya con riego deficitario controlado siguiendo la línea californiana. Y lo que nos damos cuenta es que, desde el punto de vista de las 10 toneladas, todos los años se están produciendo más o menos 10 toneladas de producto seco. Por lo tanto, utilizando esta estrategia de riego deficitario controlado, se puede lograr, por más de una temporada consecutiva, de hecho muchas temporadas, rendimientos en seco similares a los regados con 100% de la evapotranspiración y manteniendo las plantas, desde un punto de vista de estrés hídrico, en un óptimo. Ahora, ¿qué pasa con los calibres? Los calibres promedio de esta agrícola están entre 60 y 70, y vemos en naranjo cómo estaban los calibres en los años en que se regaba abundantemente, y estaban entre 70 y 70, algunos en 80, pero vemos que en promedio, en varias temporadas, está entre 60 y 70. ¿Y qué es lo que se obtiene con riego deficitario? Nuevamente entre 60 y 70. Por lo tanto, nosotros podemos decir que ¿qué esperamos al aplicar la línea de riego que se ha aprendido de California utilizando la bomba de Cholander? Que se pueden obtener los mismos rendimientos y los mismos calibres con mucha menor aplicación de agua. Pero ojo, el ahorro del agua no es la forma como conseguimos realmente el ahorro, sino que es el uso de la bomba trae como consecuencia un ahorro de agua. No al revés, uno no parte regando menos solamente diciendo, oye, vamos a lograr 40% de menos de riego y lo vamos a aplicar 40%. No, lo que hay que hacer es ir disminuyendo la cantidad de aplicaciones de agua para obtener cierto target, cierto objetivo de estrés que coincida con esta curva californiana, y de esta forma nosotros vamos a poder aplicar un estrés suficiente en cada etapa de desarrollo de la fruta para esta temporada y la próxima, que no comprometa la producción de esta temporada ni de la siguiente. Entonces, ¿cuál es el mensaje clave que hemos visto en esta charla del día de hoy? Primero, que un riego eficiente en suelo europeo requiere entender las respuestas fisiológicas al estado hídrico y compatibilizarlo con el objetivo de la producción. No da lo mismo si a mí me falta el agua, por ejemplo, si estoy produciendo para fresco o 100% para deshidratado. Tal vez en un escenario donde nosotros tengamos un riego o un déficit muy, muy, muy severo, la producción en fresco va a ser menor a 30%, o tal vez vamos a tener que reconvertir los huertos de ciruelo, de estos huertos tan vigorosos, tan globosos y de tanta cobertura, en huertos que tengan menores coberturas y que la evapotranspiración sea menor. Ahora, si no falta el agua, regar 100% de TC nos va a dar buenos resultados productivos, nos vamos a asegurar buenos rendimientos y una buena calidad. Con la salvedad de que probablemente la fruta va a estar muy alta, entonces la calidad de la fruta que tendremos para cosechar en la parte más baja, para fresco no será la más alta. Ahora, si falta el agua, si en el caso que llegue a faltar el agua, la restricción del riego va a depender del objetivo de la producción. Un mayor nivel de estrés hídrico siguiendo la línea californiana se va a poder emplear de forma muy satisfactoria si es que el objetivo es 100% deshidratado, porque es justamente el peso seco el que no varía, el que se puede mantener año tras año, mientras que el peso fresco sí disminuye porque tenemos menos turgor y tenemos menos fruta de menor tamaño, gracias a que es fruta más seca, tiene menos agua. Entonces, esos son un poco algunos conceptos que yo quería contarles el día de hoy y que están relacionados con las etapas fenológicas y con algunas respuestas de las plantas frente al estrés. Así que quedo ahora atento a sus preguntas, consultas. Veo que hay algunas preguntas realizadas en el chat. Me imagino que Jessica ahí las va a dar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arturo, por tu presentación, muy completa, muy buena, y tal como dices tú, hay algunas preguntas ya en el chat, pero antes de comenzar con las preguntas, quisiera hacer como una pregunta a ustedes, bien cortita acá, que nosotros preparamos con Arturo, ahí lo acaba de lanzar, que es si usted utiliza riego deficitario controlado, pensando en lo que explicó Arturo, cómo se realiza este riego deficitario controlado. Vamos a dar unos minutitos para ver su respuesta. La respuesta obviamente es sí o no. Ya.
por el momento de los que, a ver, voy a ver si es que lo puedo compartir. Contestaron, de los presentes, la mitad contestó que sí usa y la otra mitad que no. ¿Ya? Y quisiera hacer otra consulta, que es, después de haber escuchado esta charla, ¿cuán interesado está usted para utilizar el riego deficitario controlado como estrategia de manejo de riego en su predio? La opción 1 es nada interesado, la 2 es poco interesado, tenemos la opción 3, medianamente interesado, 4, interesado y 5, muy interesado. Muy bien, muchas gracias. Por lo menos el gran porcentaje está entre interesado y muy interesado. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, ahora vamos a comenzar a hacer las preguntas que hicieron ustedes. Si es que quieren seguir consultando, pueden hacerlas por el botón de preguntas y respuestas o Q&A. Una consulta, Arturo, es: durante el proceso de endurecimiento de carozo, ¿se afecta el potencial de crecimiento de las frutas si se produce un estrés hídrico o no? ¿Y cuánto tiempo dura este proceso de endurecimiento de carozo? A ver, el endurecimiento, hay que desde partida que el endurecimiento del carozo no tiene que ver con el embrión porque son cosas distintas. Esto es una drupa y de cierta forma el endurecimiento de carozo es lo que uno conoce en fruticultura como el endocarpio, es un endocarpio leñoso. Y este endocarpio leñoso tiene como protección cubrir al embrión, por lo tanto el endurecimiento comienza justamente con ya la etapa desde cuaja. El endurecimiento de carozo es una etapa que desde que el fruto comienza ya a desarrollarse. Y recordemos que este es un fruto con semilla, por lo tanto es un fruto que tiene como objetivo biológico, no que nosotros lo comamos y lo exportemos, sino que en realidad que se pueda la planta reproducir. Entonces, desde el desarrollo del mismo fruto, ya comienza un proceso en que el carozo ya se comienza a endurecer. Entonces, la pregunta ¿es durante el endurecimiento de carozo esto un problema? Por supuesto que sí, porque si nosotros tenemos un estrés hídrico durante esta primera etapa de desarrollo hasta en vero, obviamente nosotros vamos a tener dificultades para en este caso, comprometer el desarrollo de un suficiente número de células dentro de la fruta que permita obtener un buen calibre y también un suficiente turgor que permita una buena expansión de la fruta. Así que obviamente en la etapa de endurecimiento del carozo sí es muy importante que tengamos un estado hídrico relevante. Ahora, si hablamos de la etapa 2 de crecimiento, que es cuando se desarrolla el embrión, que ya estamos hablando de otra cosa, ahí el nivel de estrés hídrico desde el punto de vista de el efecto que podamos generar en ese momento en particular al tamaño de la fruta o a la producción es relativamente menor, porque en ese momento, de cierta manera, la distribución de asimilados de carbohidratos va más para un aumento del peso seco de la semilla, del embrión, más que de la fruta en general. Y entendemos la fruta en general justamente más allá de la semilla, lo que se conoce como el pericarpio, que en este caso sería el exocarpio, mesocarpio, que sería la carne, y el endocarpio, que también sería el cuesco o el carozo. Entonces, durante esta etapa, la etapa número 2, todos los cultivos son menos sensibles al estado hídrico de las plantas. Ahora, cuando retomamos el crecimiento, nuevamente, es cuando nosotros tenemos aquí nuevamente una alta sensibilidad a la falta de agua, que puede ser positiva o negativa. Positiva desde el punto de vista de que si nosotros hacemos un estrés moderado, podemos tener una mejor coloración, podemos tener una mejor uniformidad de madurez y podemos tener ahorros de agua. Y puede ser negativa si es que el estrés es excesivo, porque incluso puede generar un adelantamiento de la madurez, y si esto llegase a ocurrir y nosotros cosechamos por fecha calendario, podríamos terminar produciendo fruta sobremadura, que en el caso del suelo europeo puede significar porcentajes importantes de caída de la fruta antes de cosecha. Así que es relevante. Muchas gracias, Arturo. Y en relación a eso, ¿cuál del estado fenológico sería el más sensible al estrés hídrico, donde no puede faltar agua? En el caso del es la primera etapa, definitivamente, y es cuando la curva californiana establece de que el nivel de estrés hídrico tiene que estar sin estrés hasta un nivel de estrés que uno podría catalogar de leve para el caso del suelo europeo. Y es porque ahí justamente estamos definiendo la producción para la siguiente temporada, porque se están induciendo al final las yemas desde vegetativo a floral, y previamente se están también dividiendo las células y elongando. Entonces, en esa etapa, y además de crecimiento, entonces la demanda por carbohidratos es muy alta. Entonces tenemos de cierta manera que no entorpecer
la oferta de agua desde el punto de vista de mantener un turgor en todos los órganos que están creciendo, entre los cuales está la fruta, están las raíces y están los brotes, pero además una cantidad de carbohidratos que sea suficiente para mantener cargas frutales que son altísimas. Recordemos que estas plantas, en el mejor de los casos, debieran tener entre 3.000 a 5.000 frutos por planta, lo cual son cargas bastante altas de fruta. Y para poder tener buenos crecimientos necesitamos una proporción de carbohidratos o una gran cantidad de carbohidratos. Por lo tanto, es muy importante tener en esta primera etapa un buen estado hídrico. Muchas gracias. Mira, también preguntan, bueno, dice, ¿el proceso de envero no corresponde al cambio de coloración? Bueno, es una pregunta si envero corresponde o no al cambio de coloración. Y según los gráficos parecía relacionarse con endurecimiento de carozo. A ver, de nuevo, el proceso de envero es un proceso que visualmente se relaciona al cambio de color de la fruta. Ahora, el proceso fisiológicamente de envero comienza generalmente entre 1 a 2 semanas antes y comienza y se grafica principalmente con un aumento del ablandamiento de la fruta, una pérdida de firmeza. Una pérdida de firmeza que luego sucedida por un aumento de la concentración de sólidos solubles que establece de cierta manera el reinicio de una etapa de crecimiento activo y luego comienza un proceso de coloración recién. El cambio de coloración es el tercer evento que ocurre dentro de un proceso de envero pinta. Y un proceso que es sumamente relevante porque da inicio, ya con el envero y con la maduración, a la acumulación de sólidos solubles que permite también generar este crecimiento en expansión. Entonces, efectivamente, el envero no corresponde 100% a cambio de color, pero es como nosotros lo visualizamos. Ya, muchas gracias. José pregunta si el estrés hídrico moderado a partir de envero puede comprometer el rendimiento del próximo año. Sí, puede comprometerlo porque nosotros tenemos que pensar de que, de cierta manera, si tenemos un estrés hídrico muy severo, de nuevo, lo que la curva californiana establece es una forma de desarrollar un estrés hídrico durante distintas etapas, en las cuales, dependiendo del estado fenológico en que nosotros nos encontremos, es el nivel de estrés que la planta es capaz de tolerar sin comprometer la productividad de este año, ni la del próximo, ni la calidad de este año, ni la del próximo. ¿Ok? Y esa es la curva que yo les mostré con un ejemplo real que es el que desarrollaba Nicolás Riopeuno. Ahora, si nosotros no tenemos esa curva y tenemos un estrés hídrico muy severo cuando no planeamos tenerlo, evidentemente podemos comprometer y principalmente no la producción de este año, sino más bien la del próximo. Porque las yemas, si bien ya se han diferenciado, el proceso de diferenciación continúa. Entonces las yemas se inducen en cierta época, que corresponde a una primera etapa en que las plantas no pueden estar estresadas, pero posteriormente se empiezan a diferenciar y continúa esta diferenciación hasta el próximo año. Y esta diferenciación floral va a significar que nosotros tengamos más o menos floración en la siguiente temporada. Por lo tanto, efectivamente, si nosotros tenemos un estrés muy severo cuando no tenemos que tenerlo, la planta se va a hacer, obviamente, menos tolerante y va a tener problemas de producción. Ahora, la misma etapa de diferenciación comienza a ser más resistente a la falta de agua en la medida que la temporada avanza. Y es por eso que la planta puede tolerar, sin comprometer mucho su fructificación para la próxima temporada, estreses hídricos que pueden llegar hasta menos unos 1,8 megapascales en cosecha. Muchas gracias, Arturo. Muy completa la respuesta. Y la última pregunta es si se ha hecho una relación entre déficit hídrico controlado moderado y severo con el K-sub-C real. Ahí le quiero preguntar a Tomás, ¿a qué entiende él por K-sub-C real? No sé qué se refiere con K-sub-C real. Me imagino que se referirá a los K-sub-C como de lista, por decirlo así, los K-sub-C que tú indicas de los que nos decía recién de UC Davis, por ejemplo, porque generalmente como que No hacen como sé, un ajuste de... es que hay un concepto de K-sub-C que es distinto con la palabra real. Entonces me gustaría saber, Tomás, ¿podrías ahí responder por el chat a qué te refieres con K-sub-C real? Para poder responder de buena forma a tu pregunta. Ahí dice relación de milímetros reales aplicados en relación a ET0. Ya, vamos a algunos conceptos. El K-sub-C no tiene que ver con la cantidad de agua que yo aplico. Partamos por eso. El K-sub-C en realidad tiene que ver con la relación entre lo que alguien estudió que evapotranspiraba un cultivo versus lo que evapotranspira o que estimamos con la estación meteorológica. Ahora, otra cosa es lo que yo aplico. Y lo que yo aplico también está condicionado a una eficiencia del sistema de riego, que también tengo que utilizarlo. Porque una cosa es lo que demanda y otra cosa es
cuán eficiente soy yo en meter esa agua al suelo. Si nosotros tenemos un buen sistema de riego que está bien diseñado, lo que vamos a tener es una aplicación o una eficiencia del sistema de riego máxima, que para el caso del riego con goteo es de un 90%, un riego por aspersión o microaspersión es de un 185% y riego por surco un 60%. Aprox, solo para dar algunas cifras como de dato rápido. Ahora, si hay, el caso C representa una condición sin estrés. Y de nuevo, lo que yo aplico de agua, solamente aplicándolo, no me garantiza a mí que las plantas estén o no estresadas, sino que es lo que yo estoy aplicando. Ahora, si hablamos de relación de estrés hídrico con los coeficientes de cultivo, sí, hay relaciones y sí se ha visto unas buenas regresiones, o sea, una buena relación entre el nivel de estrés hídrico y los casos, y de cierta manera los KC. ¿Y por qué se tienen esas relaciones? Porque básicamente mientras el KC es más alto, significa que hay mayor cobertura. Y cuando hay mayor cobertura, lo que yo voy a tener es una mayor transpiración. Y cuando tengo una mayor transpiración, tengo también un mayor estrés hídrico, porque si riego todo por igual, mientras más transpiro, el estrés hídrico de cierta forma también es mayor. Entonces, sí hay una relación entre un caso C y el estrés hídrico. Ahora, ¿puedo yo utilizar caso C para regar deficitariamente? No, no se puede. Porque para poder entender, para poder regar deficitariamente, lo que yo necesito hacer es medir el estado hídrico de la planta. Porque yo no sé, por ejemplo, si es que de cierta manera la planta depende 100% de los riegos o la planta tiene, por ejemplo, una napa a cierta profundidad. Entonces yo puedo decirle al agricultor, mire, riegue a un 60% de TC durante toda la temporada y con eso va a generar esto. Pero esa situación puede ser para ese agricultor particular, porque a lo mejor tiene una napa a 1,5 metros. Y a lo mejor regando al 60%, le permite escapar del estrés durante la primera etapa del cultivo y después generar este nivel. Pero si es un suelo arenoso y que no tiene nada de agua, a lo mejor regar 60% significa no seguir la línea californiana de estrés, sino que seguir una línea a lo mejor más extrema y tener problemas. Muchas gracias, Arturo. Voy a revisar acá. Hay otra pregunta más que dice, en un planteo de riego deficitario controlado, ¿debería modificar el plan de fertilización? Mira, yo no me quiero meter mucho en el tema de fertilización porque en realidad van por carriles distintos. Ahora, si tú estás fertilizando todo el año, eventualmente sí, te puede modificar el programa de fertilización. Ahora, si estás regando durante ciertas etapas fenológicas, eventualmente no. Pero ahí depende también de a qué programa de fertilización te refieres. Ahora, si un programa de nitrógeno y que de nuevo estás fertilizando todo el año y dentro de las fertilizaciones también, por ejemplo, están las fertilizaciones con exudados de lombrices, fertilizaciones de productos orgánicos, las fertilizaciones daba harto. Sí, pues obvio que te va a afectar, porque mientras riegas menos, vas a tener menos dosificaciones. Entonces eso sí te lo puede afectar. Pero ahí la verdad es que eso requiere también un estudio un poquito más específico de qué fertilización, pero depende cómo la hagas. Si fertirriegas, no Claro, fertirriegas. es difícil dar una respuesta así tan amplia sin tener como el contexto. Uh-huh. Eso por nuestra parte, muchas gracias Arturo por tu presentación. Lo último que quisiéramos hacer es una pequeña evaluación de la actividad que hemos estado realizando en cada una de las actividades en vivo que hemos hecho, donde nos gustaría saber si ustedes consideran que se entregó información suficiente sobre el tema tratado, y las respuestas pueden ser muy insuficiente, insuficiente, bueno, muy bueno o excelente. La segunda pregunta es si el tema presentado es útil y aplicable a su realidad. Y por último, si el contenido y las imágenes fueron simples de entender. Esto lo hacemos como un proceso de mejora continua, como les decía, cada vez que tenemos alguna charla en vivo vamos realizando estas preguntas. Así que nuevamente muchas gracias Arturo por tu presentación, fue muy completa, pudiste resolver todas las consultas que tuvieron. Como les habíamos dicho al inicio de la presentación, esta charla técnica va a quedar grabada y disponible en la plataforma por si las quisieran revisar de nuevo o por si alguien se conectó un poco más tarde. Así que eso, muchas gracias nuevamente Arturo y espero que estén muy bien. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Ya, esté muy bien. Adiós. Chao.